Capitalismo y esclavitud. Por Eric Williams. 1944. Página 282 a 295. Capítulo 12. Los esclavos y la esclavitud. Hasta ahora, hemos considerado las diferentes actitudes hacia la esclavitud, del gobierno británico, de los capitalistas británicos, de los colonos asentados en las Antillas británicas y del humanitarismo británico. Hemos seguido la batalla de la esclavitud en la madre patria. Sin embargo, sería un grave error tratar la cuestión como si se tratara simplemente de una lucha en la metrópolis. El destino de las colonias estaba en juego, y los propios colonos experimentaron una agitación que señalaba, reflejaba y actuaba sobre los grandes acontecimientos de Gran Bretaña. En primer lugar, estaban los colonos blancos, que tenían que habérselas no solo con el Parlamento británico, sino también con los esclavos. En segundo lugar, estaban los negros libres. Y, por último, estaban los propios esclavos. La mayoría de los escritores que se han ocupado de este periodo, los han ignorado. Los modernos historiadores están gradualmente tomando conciencia de la distorsión que resulta de ello. Al corregir esta deficiencia, corrigen un error que los colonos, los funcionarios y los políticos británicos de la época nunca cometieron. Primero, los colonos. En 1823, el gobierno británico adoptó una nueva política de reforma de la esclavitud en las Antillas. La política iba a ser aplicada, por orden del Consejo, en las colonias de la Corona, en Trinidad y en la Guayana británica. Su éxito, según se esperaba, alentaría a las colonias con gobierno propio a emularlas espontáneamente. Las reformas incluían, abolición del látigo, abolición del mercado negro dominical. Esta última medida ofrecía a los negros otro día libre, que les permitiría dedicar su tiempo a la instrucción religiosa, prohibición de los azotes para las esclavas, manumisión forzosa de los esclavos del campo y de los esclavos domésticos, liberación de los hijos de sexo femenino nacidos después de 1823, admisión del testimonio de los esclavos en los tribunales de la ley, establecimiento de cajas de ahorro para los esclavos, día de 9 horas, y nombramiento de un protector de esclavos cuya tarea era, entre otras cosas, llevar un registro oficial de los castigos infligidos a los mismos. No era la emancipación, sino una mejora, no era revolución sino evolución. La esclavitud sería exterminada por la bondad. La respuesta de los colonos en las colonias de la Corona, así como en las islas con gobierno propio, fue una absoluta negativa a aprobar lo que se consideraba un mero catálogo de indulgencias para los negros. Sabían que las concesiones de ese tipo solo significaban nuevas concesiones. Ninguna de las medidas recomendadas recibió la aprobación unánime de los colonos de las Antillas. Se encolerizaron, especialmente por la propuesta de prohibir los azotes a las esclavas y por la abolición del mercado negro dominical. Desde el punto de vista de los colonos, era necesario castigar a las mujeres. Incluso en las sociedades civilizadas, alegaban, las mujeres eran azotadas, tal y como sucedía en las casas correccionales de Inglaterra. Nuestras damas negras, dijo Mr. Anden en la legislatura de Barbados, tienen una marcada tendencia hacia el tipo de carácter amazónico, y creo que sus maridos se sentirían muy apenados si se les dijera que han sido eximidas de todo castigo. Sobre la cuestión de la abolición del mercado negro dominical, Barbados se negó a renunciar a un sexto de sus ya reducidas entradas. Jamaica replicó que el pretexto de dedicar el tiempo a los deberes religiosos solo alentaría la ociosidad entre los esclavos. Tan grande fue la oposición de los colonos, que el gobernador decidió que cualquier intento de alteración resultaría altamente imprudente. No veía otra alternativa que dejarlo librado a la acción del tiempo y a ese cambio de circunstancias y opiniones que lento pero seguro conduce al mejoramiento de los hábitos y las costumbres de los esclavos. Era un hecho cierto e importante que, con el tiempo, el mero contacto con la civilización, mejoraba al esclavo, pero el esclavo no estaba de humor para aguantar la inevitabilidad del gradualismo. El látigo, alegaban los colonos, era necesario para mantener la disciplina.
abolidlo, y entonces adiós a toda comodidad y paz en las plantaciones. Un colono de Trinidad llamó una muy injusta y opresiva invasión de la propiedad al hecho de que se insistiera en un día de 9 horas para los esclavos adultos de las Antillas, mientras el propietario de fábricas inglesas podía exigir a los niños un trabajo de hasta 12 horas, en una atmósfera caldeada y viciada. En Jamaica, el proyecto de ley para la admisión del testimonio de esclavos, levantó un fuerte y violento clamor. Fue rechazado en la segunda lectura por una mayoría de 36-1. La Asamblea de la isla postergó la cláusula de las cajas de ahorro para una futura sesión, y el gobernador no se atrevió siquiera a mencionar la cuestión de la libertad de las niñas. El gobierno de la Guayana Británica decidió que si el principio de manumisión in vitro domino ha de ser adoptado, es más por la propia estabilidad y por los intereses de sus electores, esto es, debe ser realizado para ellos y no por ellos. En Trinidad, el número de manumisiones declinó considerablemente, al tiempo que las evaluaciones para la manumisión aumentaron repentinamente. La posibilidad de que tasadores juramentados pronunciaran una decisión injusta, confesaba Stephen, no se contemplaba, ni existían disposiciones que la evitaran. Un administrador de Trinidad, hablaba de las órdenes tontas que da el Consejo, y al registrar los castigos recurría a un lenguaje impropio de su responsabilidad e insultante para los legisladores. La respuesta de Fitzgerald fue, el esclavo John Philip, 7 marcas en aquella parte que en todos los países civilizados resulta la mayor indignidad golpear con el pie, el esclavo Philip, 23 marcas en aquella parte que el Lord Chesterfield recomienda encarecidamente sea la última en entrar y la primera en salir de todas las entregas de impuestos y que nombrar en presencia de damas es considerado un gran falta de educación, el esclavo Simon Min, 23 marcas en esa particular parte del cuerpo que es raramente culpable de delito pero que paga las faltas cometidas por otros miembros. La función de protector de esclavos en la Guayana Británica era un engaño, no hay protección para la población de esclavos, escribió el funcionario en 1832, soy desesperadamente impopular. Los colonos de las Antillas no solo encontraron objeciones a las propuestas específicas del gobierno británico, sino que también recusaron el derecho del Parlamento Imperial para legislar sobre sus asuntos internos y emitir ordenanzas arbitrarias tan categóricas y concretas en cuanto al asunto, como tan precisas y perentorias en cuanto al tiempo. Desde Barbados, relataba el gobernador, cualquier tentativa para imponer las órdenes originaba una irritación y oposición instantáneas. La inconsistencia de los propietarios de esclavos, que hablaban de derechos y libertades, fue despachada como el clamor de la ignorancia. Mirad hacia la historia, protestaba Anden, y no hallaréis en todo el mundo naciones que hayan sido más celosas de sus libertades que aquellas entre las cuales existía la institución de la esclavitud. En Jamaica, la excitación alcanzó niveles febriles. La Asamblea declaró que nunca renunciaría de manera deliberada a sus indudables y reconocidos derechos legislando de la manera señalada sobre un tema de simple regulación municipal y política interna. Si el Parlamento británico iba a dictar leyes para Jamaica, debía ejercer esa prerrogativa sin socios. La doctrina del poder trascendental del Parlamento Imperial fue declarada subversiva en relación con sus derechos y peligrosa para sus vidas y propiedades. Según el gobernador, los indudables derechos del Parlamento británico han sido caprichosa y repetidamente negados, y, a menos que la arrogancia de tales pretensiones sea verdaderamente refrenada, la autoridad de su majestad en esta colonia existirá solo nominalmente. 2 delegados de Jamaica, enviados a Inglaterra en 1832 para exponer sus quejas ante las autoridades de la madre patria, pusieron explícitamente al descubierto el arcana imperi, no es mayor la lealtad que debemos a los habitantes de Gran Bretaña que la que debemos a nuestros hermanos colonos del Canadá. No admitimos ni por un momento que Jamaica pueda ser citada al tribunal de la opinión inglesa para defender sus leyes y costumbres. Un miembro de la Asamblea isleña fue más lejos, en cuanto al rey de Inglaterra, preguntaba, me gustaría saber,
¿Qué derechos tiene sobre Jamaica, excepto el de haberla arrebatado a España? Un representante de las Antillas en el Parlamento recordó al pueblo británico que por insistir en la cuestión del derecho, perdimos América. Se hablaba mucho de secesión. El gobierno de la madre patria recibió la advertencia de que en Jamaica había una constante comunicación con individuos de Estados Unidos y que algunos colonos habían presentado cuestionarios al gobierno de ese país. El gabinete tomó la cuestión con la seriedad suficiente como para preguntarle al gobernador sobre el asunto. ¿No se había ofrecido Santo Domingo a Gran Bretaña en circunstancias similares? Esto era algo más que el lenguaje de hombres desesperados o una insensata burla de la moderada pero autoritaria exhortación de las autoridades imperiales. Era una enseñanza, no tanto para el público de Gran Bretaña, como para los esclavos de las Antillas. Si el gobernador de Jamaica encontraba en los colonos mayor resistencia para renunciar al poder sobre los esclavos de la que hubiera podido esperarse en la época actual, era obvia la manera en la que la obstinación de la aristocracia colonial aparecía frente a los esclavos. Los negros, con más razón que el resto, eran incapaces de olvidar que, según las palabras del gobernador de Barbados, el amor de esos colonos al poder sobre los pobres negros, cada uno en su pequeño dominio azucarero, había encontrado un obstáculo tan grande a la libertad como el amor por su trabajo. La emancipación no vendría de la mano de los colonos, sino a pesar de ellos. Mientras los blancos tramaban traiciones y hablaban de secesión, la gente libre de color mantenía su lealtad con firmeza. Reprobaban una disolución de los lazos que los unían con la madre patria. Consideraban esa disolución como la más grande calamidad que pueda caer sobre nosotros y sobre nuestra posteridad. El gobernador de Trinidad relató, como un hecho honroso, que no habían participado en aquellas asambleas en las que con tanto esfuerzo se había tratado de sembrar las semillas del descontento en la colonia, tanto entre los hombres libres como entre los esclavos. Mientras los blancos se negaban a ocupar puestos oficiales, los mulatos insistían en su derecho al servicio público. Eran leales no por una virtud inherente, sino porque eran demasiado débiles para ganar sus propios derechos y no veían la menor posibilidad de su propia emancipación excepto a través del gobierno británico. Más aún, los gobiernos locales, en la medida en que trataban de evitar la política de los antimonopolistas, tenían que apoyarse en ellos. En Barbados, escribió el gobernador, la balanza del esmero, la moral, la educación y la energía, se inclinaba del lado de los mulatos, mientras que los blancos no contaban sino con antiguos derechos y prejuicios para mantener su posición antiliberal. Vosotros realizaréis, escribía al gobierno de la madre patria, una gran política, en las presentes circunstancias, al promover a estas castas. Estas constituyen una raza sobria, activa, enérgica y leal. Yo podría contar con ellos, si fuera necesario, tanto contra los esclavos como contra la milicia blanca. Contrariamente a la creencia popular y aún a la erudita, cuando la crisis política se acentuó en Gran Bretaña, la fuerza social más dinámica y poderosa de las colonias fueron los propios esclavos. Este aspecto del problema de las Antillas ha sido cuidadosamente ignorado, como si los esclavos, cuando se convirtieron en instrumentos de producción, hubieran pasado a ser hombres solo nominalmente. El colono consideraba la esclavitud como algo eterno, ordenado por Dios. Se esforzaba en justificar esa idea con citas de las Escrituras. No había ninguna razón para que el esclavo pensara lo mismo. Los esclavos tomaron las Escrituras y las adaptaron a sus propios fines. A la coerción y al castigo, respondieron con la indolencia, el sabotaje y la revuelta. La mayor parte del tiempo, lo pasaron en la mayor ociosidad posible. Esa era su forma habitual de resistencia, pasiva. La docilidad del esclavo negro es un mito. Los Maroons de Jamaica y los negros Bush de la Guayana Británica eran esclavos prófugos que habían obtenido la condonación del gobierno británico, vivían, independientes, en sus escondrijos montañeses o en sus retiros de la selva. Para los esclavos de las Antillas británicas, eran ejemplos notables del camino hacia la libertad.
La triunfante rebelión de Santo Domingo constituyó un jalón en la historia de la esclavitud en el Nuevo Mundo. Después de 1804, cuando se estableció la República Independiente de Haití, cada propietario de esclavos blanco en Jamaica, Cuba, o Texas, vivió bajo el temor de un nuevo Toussaint Louverture. Es inconcebible a priori que el desajuste económico y las vastas agitaciones que sacudieron a millones de personas en Gran Bretaña no produjeran el menor efecto sobre los propios esclavos y sobre la relación entre los colonos y los esclavos. La presión sobre los colonos azucareros por parte de los capitalistas británicos, vino agravada por la presión de los esclavos en las colonias. En comunidades como las Antillas, y tal y como escribiera el gobernador de Barbados, la opinión pública se encuentra siempre trémulamente pendiente de los peligros de insurrección. De ninguna manera tan estúpido como lo creía su amo y como lo retrataron los historiadores posteriores, el esclavo estaba alerta con todo lo que le rodeaba, agudamente interesado en las discusiones sobre su destino. Nadie, escribió el gobernador de la Guayana Británica en 1830, podría ser un observador más agudo que los esclavos en todo lo que afecta a sus intereses. Los esclavos tienen una facilidad inexplicable para obtener información, de forma parcial y a menudo distorsionada, cada vez que se va a recibir un documento público que afecta a su condición o estado. Los colonos discutían abiertamente sobre la cuestión de la esclavitud en presencia de las mismas gentes cuyo futuro se estaba considerando. Si las turbulentas asambleas que se realizan aquí entre los propietarios, escribió el gobernador de Trinidad en 1832, son toleradas, nada de lo que suceda podrá causarnos sorpresa. La prensa local añadía más material inflamable. Un periódico de Trinidad denominó villanas a las ordenanzas sometidas al Consejo, otro habló de las ridículas cláusulas del ruinoso Code Noir. Un juez se negó a presidir los juicios originados por una ordenanza del Consejo y se retiró de la corte. Se había culpado a los colonos por esta actitud desconsiderada. Pero no podían evitarlo. Es un rasgo de toda crisis social profunda. Antes de la Revolución Francesa, la corte francesa y la aristocracia discutían sobre Voltaire y Rousseau no solo con libertad sino, en ciertas esferas, con verdadero aprecio intelectual. El arrogante comportamiento y el lenguaje destemplado de los colonos solo servía, sin embargo, para inflamar las mentes de los ya inquietos esclavos. La opinión de consenso entre los esclavos, cada vez que se suscitaba una nueva discusión o que se anunciaba una nueva política, era que la emancipación había sido aprobada en Inglaterra, pero era reprimida por sus amos. El gobernador de Jamaica expresó en 1807 que la abolición del tráfico de esclavos era interpretada por los esclavos nada menos que como su emancipación general. En 1816, el Parlamento británico aprobó un acta por la que se hacía obligatorio el registro de todos los esclavos con el objeto de evitar el contrabando en violación de la ley de abolición. Los esclavos de Jamaica tenían la impresión de que el proyecto de ley contempla a su favor algunas disposiciones que la asamblea local apoyó, pero a las que los habitantes, por lo general, se resistían. A consecuencia, los colonos tuvieron que recomendar una declaración parlamentaria de que la emancipación nunca había sido contemplada. Una interpretación falsa y parecida prevalecía entre los esclavos de Trinidad y Barbados. En todas las Antillas los esclavos preguntaban, ¿por qué Vara no hace lo que el rey dice? Tan profundamente arraigada estaba en la mente de los esclavos la idea de que algún gran beneficio les estaba preparando el gobierno de la madre patria, en oposición a sus amos, que aprovecharon ansiosamente cualquier pequeña circunstancia para encontrar su confirmación. Cada cambio de gobernador era interpretado como una declaración de emancipación. La llegada de Durban a la Guayana Británica en 1824 fue interpretada por los esclavos como un hecho que significaba algo interesante para sus expectativas. 45 Cuando el gobernador de Trinidad fue licenciado en 1831 los negros pensaron que iban a conseguir la emancipación para todos ellos. 46.
La llegada de Mulgrave a Jamaica en 1832 creó una gran excitación. En una inspección cerca de Kingston, fue seguido por una cantidad de esclavos superior a todas las que se habían reunido anteriormente en la isla. Todos los esclavos venían con una idea en la mente, la de que él había llegado con la emancipación en el bolsillo. El nombramiento de Smith como gobernador de Barbados en 1833 fue interpretado por los esclavos como un hecho que significaba la emancipación general. Su llegada a la isla dio lugar, desde las plantaciones lejanas hasta Bridgetown, a un considerable número de deserciones a fin de cerciorarse si el gobernador había traído o no la libertad. Los esclavos no estaban preparados, sin embargo, para esperar hasta que la libertad les llegara como una concesión del cielo. La frecuencia y la intensidad de las rebeliones de esclavos después de 1800, refleja las crecientes tensiones que también resonaban en los majestuosos salones de Westminster. En 1808 estalló una rebelión de esclavos en la Guayana Británica. La rebelión fue traicionada y los jefes de grupo fueron arrestados. Estos eran carreteros, mercaderes y otros muy inteligentes esclavos de los estados, esto es, no los peones del campo sino los esclavos que estaban en las posiciones más confortables y eran mejor tratados. De la misma manera, en 1824, en Jamaica, un rebelde que se suicidó, admitió abiertamente que su amo era bondadoso e indulgente, pero defendió su acción sobre la base de que había sido privado de la libertad durante toda su vida solo por su amo. Era una señal de peligro. Toussaint Louverture en Santo Domingo había sido un esclavo cochero de confianza. En 1816 le llegó el turno a Barbados. Fue un duro golpe para los colonos de las islas, que se jactaban de que el buen trato a los esclavos hubiera evitado que recurriesen a la violencia para establecer un derecho natural cuyo reconocimiento, por una larga costumbre sancionada por la ley, ha sido hasta ahora rehusado. Los rebeldes, al ser interrogados, negaron explícitamente que los malos tratamientos fueran la causa del levantamiento. Afirmaron vigorosamente sin embargo, así escribió el comandante de las tropas al gobernador, que la isla les pertenecía a ellos y no a los hombres blancos, a quienes se proponían destruir, reservando a las mujeres. La rebelión tomó a los colonos desprevenidos, y solo su prematuro fracaso, como resultado de la embriaguez de uno de los rebeldes, evitó que cayese toda la isla. Los colonos de Jamaica no pudieron ver en la rebelión nada más que los primeros frutos de los esquemas visionarios de unos pocos teóricos filantrópicos e impetuosos, declamadores ignorantes y furiosos fanáticos. Todo lo que se les ocurrió fue enviar representación urgente al gobernador para que hiciera volver a un destacamento que se había hecho a la mar pocos días antes en dirección a Inglaterra y para que mantuviese al resto del regimiento en Jamaica, pero la tensión aumentaba rápidamente. La Guayana Británica en 1808, Barbados en 1816. En 1823 la Guayana Británica fue consumida por las llamas, por segunda vez. Se rebelaron 50 plantaciones, que comprendían una población de 12.000 personas. También aquí la rebelión fue tan cuidadosa y secretamente planeada que tomó a los colonos desprevenidos. Los esclavos pidieron la emancipación incondicional. El gobernador trató de disuadirlos, debían hacer las cosas gradualmente y no precipitarse. Los esclavos le escucharon fríamente. Esas cosas que decían no eran para ellos ningún alivio, Dios les había hecho de la misma sangre y de la misma carne que los blancos, y estaban cansados de ser esclavos de ellos, así que serían libres y no trabajarían más. El gobernador les aseguró que si por su conducta pacífica ellos merecían el favor de su majestad, podrían gozar de una mejora substancial, si bien gradual, de su suerte, pero ellos declararon que querían ser libres. Siguieron los rigores habituales, la rebelión fue sofocada, los colonos celebraron la victoria y continuaron su camino sin penar más en el asunto. Su único cuidado fue para que se mantuviese la ley marcial que había sido declarada. Ahora que la pelota ha empezado a rodar, escribió confidencialmente el gobernador de Barbados al secretario de Estado de las
colonias. Cuando oyó las noticias de la rebelión de Guayana, nadie puede decir cuándo o dónde va a detenerse. Al año siguiente se rebelaron los esclavos de 2 plantaciones de la parroquia de Hanover, en Jamaica. La rebelión fue localizada y sofocada por una gran fuerza militar, los jefes del grupo fueron ejecutados. Sin embargo, los esclavos solo pudieron ser dominados con dificultad cuando trataron de interponerse en la ejecución. Para empeorar las cosas, los hombres ejecutados, escribió el gobernador, estaban completamente convencidos de que tenían derecho a su libertad y de que la causa que habían abrazado en vindicación de sus propios derechos era justa. Según uno de los jefes, la rebelión no había sido sofocada, la guerra apenas había comenzado. La calma exterior fue restaurada en la Guayana Británica y en Jamaica, pero los negros seguían inquietos. El espíritu del descontento no se ha extinguido, escribía el gobernador de la Guayana Británica, está vivo, como el fuego bajo las cenizas, y el espíritu negro, aunque no manifieste marcados indicios hacia la agresividad para aquellos que no están acostumbrados a observarlo, está todavía agitado, celoso y suspicaz. El gobernador previno contra posteriores retrasos, no solo a causa de razones humanitarias y de una política de mesura, sino también para que pudieran cesar la expectación y las conjeturas, y para que los negros se vieran libres de esa febril ansiedad que continuaría agitándolos hasta que la cuestión quedara definitivamente resuelta. Ninguno de los estados del espíritu negro era tan peligroso como el de una expectación vaga e indefinida. Esto sucedía en 1824. 7 años después todavía continuaban las mismas discusiones sobre la propiedad, la compensación y los derechos creados. En 1831 los esclavos tomaron el asunto en sus propias manos. Un movimiento de insurrección se desarrolló en Antigua. El gobernador de Barbados tuvo que mandar refuerzos. En la propia Barbados prevalecía la idea de que el rey había concedido la emancipación, pero el gobernador estaba reteniendo la dádiva, mientras se extendía el rumor de que, en medio de la insurrección, las tropas del rey habían recibido órdenes positivas de no hacer fuego sobre los esclavos. La culminación llegó con una rebelión en Jamaica durante las fiestas de Navidad. Jamaica era la colonia más grande y más importante de las Antillas Británicas, y tenía más de la mitad de los esclavos de todas las Antillas. Con Jamaica en llamas, nada podía evitar que éstas se propagasen. Una insurrección dilatada y destructiva estalló entre los esclavos del Distrito Occidental. 65 La insurrección, informó el gobernador, no fue ocasionada por ningún agravio repentino o por una causa inmediata de descontento, había sido concertada durante largo tiempo y diferida en diferentes periodos. Los jefes eran esclavos empleados en ocupaciones de la mayor confianza, y que, por consiguiente, se hallaban exentos de todo trabajo duro. En su posición, motivos no menos poderosos que aquellos que parecen haberlos impulsado el deseo de obtener su libertad, y en algunos casos de apropiarse de la propiedad que pertenecía a sus amos, pudieron haber influido en su conducta. Sin embargo, los colonos de las Antillas, no vieron en estas rebeliones de esclavos nada más que una oportunidad de desconcertar a la madre patria y a los humanitaristas. En Trinidad, el gobernador escribió en 1832, la isla, en lo que se refiere a los esclavos, está completamente en calma y podría ser mantenida muy fácilmente así si ese fuera el deseo de aquellos que deberían orientar sus esfuerzos de esta forma. Parecería casi que los motivos que impulsan a ciertas personas influyentes fueran los de llevar al gobierno al abandono de sus principios, aun a riesgo de excitar a los esclavos a la insurrección. El gobernador de Jamaica se encontró con la misma situación. No hay duda de que hay muchas gentes de tan poco alcance como para alegrarse, al momento, por cualquier disturbio provocado por los negros, generando el malestar que, estas personas sin ilusiones sobre sus propias perspectivas, considerarían, en cierta medida, como un consuelo, por el desconcierto que ocasiona al gobierno británico. El colono de las Antillas, en palabras de Daniel O'Connell, continuaba sentado, sucio y embadurnado, sobre un barril de pólvora, del cual no se apartaba,
mientras hora tras hora temía que el esclavo viniese a prenderle fuego con una antorcha. Pero el conflicto había dejado atrás la etapa de la discusión abstracta acerca de los esclavos en tanto propiedad y las posibles medidas políticas. Se había traducido a los deseos apasionados de la gente. La cuestión, escribió un hombre de Jamaica al gobernador, no será dejada al arbitrio de una larga y enojosa discusión entre el gobierno y el colono. Al propio esclavo se le ha enseñado que hay un tercer partido, y ese partido es él mismo. Él conoce su fuerza, y sostendrá su reclamación de libertad. Aún en este momento, sin desfallecer por el reciente fracaso, discute la cuestión con una fija determinación. Desde Barbados, el gobernador insistía en la doble crueldad del impasse, paralizaba los esfuerzos de los colonos y llevaba a los esclavos, que habían sido mantenidos durante años en la esperanza y la expectación, a una sombría desesperación. Nada podía ser más perjudicial, advertía, que asegurar a los esclavos, en cada sesión, que la emancipación era inminente. Era de desear, escribió 15 días más tarde, que el estado de esta gente infeliz fuera considerado, para que las autoridades de la madre patria llegasen a una conclusión, porque la situación engañosa bajo la cual se hallan trabajando, los convierte en una carga para sus amos y en algunos casos aumenta el inevitable infortunio de su condición. En 1833, las alternativas eran pues claras, emancipación desde arriba, o emancipación desde abajo. Pero emancipación. El cambio económico, la caída de los monopolistas, el desarrollo del capitalismo, la agitación humanitaria en las iglesias británicas, los polémicos discursos en las salas del Parlamento, habían alcanzado ahora su culminación en la determinación de los propios esclavos para lograr su libertad. Los negros habían sido animados a la libertad por el desarrollo de la misma riqueza que su trabajo había creado. Página 295.